Buenas noches, ingeniero. Me presento, soy John Jairo Rojas Rojas. En el día de hoy vamos a hacer la sustentación del trabajo de diseño geométrico en vías. Primero que todo vamos a verificar todo el tema de líneas ceros. El proyecto que escogimos corresponde a una carretera secundaria donde deberíamos de ubicar dos puntos que la diferencia de altura sea de 25 metros con una longitud entre 800 a 1 kilómetro. Escogimos la cartografía de Paz del Río, en donde observamos que entre los dos puntos la menos pendiente era el sentido sur-norte, puesto que en el otro sentido oriente-oeste presentaba mayores pendientes. Por eso intuimos que la forma de la montaña iba en el sentido hacia el norte. Eso fue nuestro criterio para escoger el sentido, y pues decidimos ir subiendo. Entonces, por tanto, el cero queda abajo y ahí subimos hacia el punto B, donde hay una distancia entre 800 a 1 kilómetro y una diferencia de alturas de 25 metros. Procedemos a realizar la línea de ceros de acuerdo a lo visto en clase, y pues observamos que nuestro primer punto llega al punto B con una distancia mayor a 60 metros, el cual supera la tolerancia asignada por el profesor o la explicación, que es máximo 30 metros. Fue así entonces que realizamos el reajuste de la pendiente, y así fue como llegamos al punto B con una distancia no mayor de 10 metros. Por lo tanto, cumplimos al encontrarnos dentro de la tolerancia menos de 30 metros. Teniendo la línea cero definida, entonces comenzamos a trazar nuestro alineamiento, nuestro poligonal, con la precaución o llevándolo más hacia el corte, puesto que tenía mayor tolerancia, y verificación que en todo momento estemos cumpliendo con el corte máximo de 20 metros y un terraplén máximo de 5. También procuramos la mayor alistamiento posible, y fue así como tuvimos 2 pi, es decir, dos curvas de diferencia de sentido, una longitud final que se encontraba entre 800 y 1000 metros. Después vamos a explicar el tema de las curvas circulares. Para este diseño, las curvas circulares para una velocidad de diseño de 60 km por hora, el radio mínimo es de 113 metros. Y fue así como en el software de Civil 3D le dimos la instrucción y nos trazó estas curvas con este radio asignado. La antetangencia mínima para curvas circulares de diferente sentido corresponde a la distancia recorrida a la velocidad de diseño en un tiempo de 5 segundos, el cual nos dio que el valor de E entre tangencia mínima es de 83 metros y entre tangencia calculada nos resultó cercanos a 420 metros, lo cual nos cumplía con bastante holgura. Y también verificamos que con esas nuevas curvas pues se seguía cumpliendo con los parámetros de corte, y terraplén por tanto cumplía con nuestro criterio de diseño. Si bien es cierto, podríamos haber aumentado la velocidad de diseño aumentando los radios, teniendo en cuenta que teníamos bastante estrategia, decidimos no hacerlo por la topografía, también por las fuentes hídricas y otras variables que posiblemente se encontraban en el sitio de disposición de materiales. Se puede observar que el cálculo de los elementos de la curva de manera manual nos arrojó los mismos valores que en el programa Civil 3D, lo cual implica que nuestro cálculo y procedimiento realizado total manual es algo parecido o es idéntico con el software. Y si vamos a comparar los dos valores obtenidos, todos los valores están dentro de los rangos establecidos. El tercer punto son las curvas espirales. Respecto a las curvas espirales, nos resultó dos curvas en diferente sentido, en donde el primer PI tiene un ángulo de flexión de 60 grados y el segundo un ángulo de flexión de 31 grados, lo cual implica que debemos diseñar como curvas catoide, es decir, espiral, curva espiral. Luego realizamos el procedimiento para estimar la longitud en el espiral mínimo de acuerdo a los criterios del manual de diseño geométrico de carreteras. Observamos que la longitud del espiral mínimo es de 47,2 metros y se redondea a 50 metros. También se debe tener en cuenta la velocidad de diseño, que es 60 km por hora. Es de 113 metros introducidos desde el parámetro en el programa 3D. La longitud de la espiral es de 60 metros sobre todo, así que para la primera curva nos debíamos cumplir con la longitud de la curva.
una velocidad de diseño en un tiempo de 2 segundos cuya longitud mínima sería 33 metros. Pues todo esto, cuando la entretangencia es curva espiral, por ese ser diferente sentido, debe ser mayor a 0, y pues sabíamos desde el comienzo que teníamos una gran entretangente y que solo se necesitaba que cumpliera las curvas para cumplir con el criterio inteligencial. Después observamos otros puntos o otros criterios de evaluación, que son las fortalezas del proyecto. Consideramos que las fortalezas del proyecto fue el uso del programa Civic 3D, que es una herramienta dinámica en el cual de haber dado todas las instrucciones o los parámetros establecidos de entrada, podemos hacer unas modificaciones en el cual nos recalcula todo de manera rápida, incluyendo la tabla con los elementos de la curva. ¿Qué nos gustó del diseño del proceso o del diseño, y qué más fue lo que se nos dificultó? Lo que no nos gustó en el proceso de diseño fue que pudimos aplicar lo aprendido en una clase a un ejemplo real práctico, desde la selección de la cartografía pasando por las líneas de ceros. Luego escogimos el eje de la vía teniendo en cuenta el cumplimiento de unos parámetros geotécnicos, que claramente es un ejercicio académico, pero después luego que en el campo real se debe tener en cuenta, pues son los valores reales específicos de cada proyecto. Y fue así como lo vimos implementando a lo largo del semestre. Lo mismo que en las curvas circulares, de tener en cuenta el cumplimiento de los criterios de diseño, basado siempre en el manual de carreteras de Invías, y lo mismo lo hicimos para las curvas espirales. Lo que más se nos dificultó, lo que más se me dificultó a mí, se centró en las curvas espiral, en el cumplimiento de los criterios del manual y los parámetros de corte máximo y terraplén máximo, en donde individualmente aplicamos un diseño de las curvas espiral, en donde que podía hacerse así, de que sirve en el manual habla de 20 grados, y para un ángulo superior se debería cumplir con la longitud de la curva mínima, pero no fue así. Entonces, como retroalimentación, fue que decidimos modificar y corregir nuestro punto inicial, moviendo también el punto inicial 1 y el alineamiento. Se realizó de esta manera, quedándose dos curvas como clotoide en los ángulos de deflexión. Otro criterio que considera que es lo más importante al momento de realizar un diseño es tener muy claro los criterios del manual de diseño geométrico de carreteras de Invías y velar por el cumplimiento, bien sea para curvas circulares o curvas espirales, y demás elementos geométricos como el diseño de perfil, secciones transversales, que solamente se puede cumplir en el diseño, sino que también en el caso había un criterio geotécnico de corte y terraplén. De que se debe cumplir, además es muy importante coordinar con las áreas de ingeniería para que determine cuáles son los parámetros mínimos y criterios que se deben establecer. Por ejemplo, en el caso de las obras hidráulicas, puentes, portones, alturas mínimas, que puede modificar nuestro diseño geométrico y así evitar retrocesos que van a procurar pérdidas de tiempo y dinero en el desarrollo del proceso o en el desarrollo del proyecto que tenemos en desarrollo.